9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy está con nosotros un amigo del pastel de zanahoria, Héctor Uribe Ulloa. Él es profesor de música, académico, investigador, magíster en humanidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido al pastel de zanahoria. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir un poco. Héctor, la última vez que nosotros conversamos fue en medio de la pandemia. Fue a través de Zoom, no teníamos otra opción, pero en ese momento tú nos contaste parte de tu trabajo con las investigaciones en torno a la poesía popular minera, ¿no?, que habían sido publicadas en el periódico El Siglo. Y ahí hablamos un poco de cómo te has acercado a través de la música a la identidad, al patrimonio. Pero ya, y aquí tenemos un ejemplo de eso, que es el segundo libro que tú le dedicas a la cerámica de Lota, porque además esa es una zona que te atrae mucho. Así es. Bueno, todo el trabajo que he realizado de investigación en torno al patrimonio, a la cultura del carbón, justamente me fue dando como luces, como pistas para tratar temas que no habían sido abordados en la cultura minera. Generalmente se habla del folclore minero, pero faltaba eso, como de alguna manera hacer un trabajo un poco más específico en terreno, harto trabajo de investigación con gente, harta conversación. Por lo tanto, fui desarrollando diferentes líneas de trabajo en torno al patrimonio del carbón. Y una de esas es la que estaba menos investigada hace 11 años atrás, cuando salió el primer libro, que es sobre la cerámica de Lota. Tan antigua desde sus inicios como la minería del carbón, pero de 1930 en adelante, con estas piezas que todavía se conservan, que están en los museos, que lo tienen los coleccionistas, y alguna figurita que todavía hay en algún hogar por ahí que se salvó de los terremotos. Ya vamos a hablar del detalle de esta industria y también de las piezas propiamente tal. Pero cuéntanos un poco de cómo se gesta este libro y cómo es el desarrollo, porque es un libro bellísimo, el que hemos estado revisando también nosotros a través de la pantalla, pero es un libro con una edición espectacular, Héctor. Sí, quedamos muy contentos con la edición del libro. Este libro se financió gracias a un fondo concursable del Fondo del Libro. Y la manufactura del libro, este trabajo es 100% regional, que también nos tiene muy contentos. Ya la editorial es Editorial Tácitas, etcétera, de acá de Concepción, de nuestro amigo Tulio Mendoza, quien hace una muy bonita e interesante presentación del libro. Por lo tanto, la edición es de acá, de Ediciones Etcétera. La diagramación, el diseño y las fotografías, hay muchas fotografías que fuimos a los lugares, fuimos a los museos a sacar las fotos en terreno, son de Siegfried Ofrist, ya, a quien mandamos un caluroso saludo también. Y lo que es el tema de imprenta también se hizo acá en Concepción. O sea, 100% O sea, local. el trabajo es 100% local, apostamos por un trabajo local y nos dimos cuenta que perfectamente puede salir un libro con una buena ilustración, un buen color, buen material del papel, hecho acá en la región. Está bellísimo. A propósito del prólogo del libro, de la puerta de entrada, lo que escribe Tulio Mendoza, ya nos da una idea del trabajo que tú has realizado, porque él habla, citando a Miguel de Unamuno, de la intrahistoria, ¿no?, de esto que está... yo lo entendí como lo que está detrás, lo que no es evidente, que no se ve tal vez cuando uno llega, en este caso a Lota, pero hay ahí un patrimonio que relacionamos mucho con el tema del carbón, pero acá hay otra historia que se revela en piezas de cerámica. Claro, justamente Tulio hace una mención ahí y nombra otros conceptos también que se utilizan en humanidad en general, literatura, en historia también, relacionados con esto de lo más personal, esta historia más personal que se va construyendo en forma muy particular, como dices tú, en espacios muy cerrados, la familia, en el barrio. En el caso de Lota ahí tiene un elemento súper importante del barrio minero, cómo se va construyendo ahí la identidad desde el barrio, y esas historias pasan a ser de historias locales, luego ya pasan a formar parte de un patrimonio un poco más común, que es de la comunidad. Entonces, desde esa interioridad de lo privado surge esta otra historia,
¿ya? Esta historia desde adentro. Y que hay muchos trabajos que hablan de eso, y él justamente relaciona mi trabajo en esa línea de trabajar la intrahistoria. Al comienzo tú mencionabas que esto es paralelo al desarrollo del carbón. Cuéntanos cómo parte la industria de la cerámica. Lota, con los Cousiño, cuando parten a nivel industrial en las minas en Lota, en 1852 en adelante, ellos en paralelo ya empiezan a producir otros productos anexos al carbón, ¿ya? Una forma es para tener materia prima para trabajar en las minas y, por ejemplo, construyen ladrillos de construcción, ladrillos refractarios. Ya se habla de la industria de ladrillos en 1800 en Lota. Y de ahí, de esa industria de ladrillos que abastecía al trabajo minero propiamente tal, se va buscando y viendo la factibilidad que hay, debido también a las tierras que hay en Lota, a las arcillas cercanas, a todo el material. La materia prima. Materia prima, todo ese material que estaba en los cerros, que la empresa del carbón era la propietaria, la dueña, cómo sacar una ventaja a todo ese otro material que no era netamente el carbón. Y de ahí surge la idea de hacer productos de cerámica, ¿ya? Pero eran principalmente otros productos, desagües para cañerías, todo eso que todavía encontramos a veces en algún lugar que se excava, qué sé yo, donde tenemos estas cañerías que eran vidriadas de un color oscuro, café oscuro, ¿ya? De arcilla. Ese material es de Lota, eso se construyó en Lota. Luego ya en la década de 1940 aparecen todos estos elementos eléctricos, ¿ya? Aisladores eléctricos, claro, para teléfono también, para telégrafo y para el circuito electrónico de ese tiempo, de la electricidad, y todas esas piezas también se hacían en Lota. Y ya con un trabajo vidriado parecido, por ejemplo, a lo que tiene estos vasitos, estas tacitas. Y ya en 1930, los libros anteriores a este señalaban que era en 1936 cuando parte esta producción artístico-utilitaria, pero yo me adelanto un poquito más y con las investigaciones digo que ya en 1932 aparecen todos estos productos que ya son de colección, son piezas utilitarias, decorativas, figuritas, jarros, floreros, tazas, etcétera, etcétera. Esto es paralelo a lo que estaba pasando en Penco con Loza Penco, porque también vamos a ver que entran en el mundo del menaje. Claro, también es paralelo. Loza Penco también es muy antigua, también pasa por procesos de diferentes industrias, ¿no es cierto? Y hay también muchos trabajos que surgieron de personas muy cercanas, muy conocidas, historiadores principalmente, que han abordado el tema de la cerámica en Penco. Y es paralelo, más o menos, en fechas con Lota. Penco se dedicó principalmente a todo el tema de menaje, de vajilla, en gran producción, también hizo piezas decorativas, pero en menor cantidad. Lota como que cruzó todo el abanico de posibilidades, pero destacó mucho más en la parte artística, en las figuras, y se pueden identificar diferentes periodos y estilos artísticos que están en estas piezas. Antes de entrar en esos periodos, te quería preguntar por los nombres que son claves para entender, por ejemplo, el diseño, porque esto no es como ahora que se saca de internet un molde, que aquí había un diseño, un trabajo interesante. Claro, hay profesionales del arte que trabajaron en Lota, se conoce el nombre de por lo menos 2 artistas importantes, de renombre también nacional e internacional, como Osvaldo Barra, que fue uno de los artistas que hizo piezas, diseñó piezas. Estas se hacían en moldes y después esos moldes se hacían en forma de serie, pero lo característico de cada pieza era el decorado que le iba dando un toque muy especial. Si bien Lota es un trabajo industrial de piezas de cerámica, pero también tiene la connotación más artesanal en su pintado. Entonces un nombre importante a considerar es Osvaldo Barra. Es el menos conocido en la cerámica de Lota. Él se fue después a trabajar a México, y allá es más conocido, fue más conocido que acá. Algunos piensan que fue mexicano Osvaldo Barra. Luego trabajó en un periodo muy corto, pero también marcó un estilo en el tema del diseño. Él, por ejemplo, traía del extranjero todas estas calcomanías
que van pegadas en las piezas y que eran de excelente calidad porque hasta el día de hoy se mantienen, uno les pasa algo y no se salen Claro. de tanto tiempo. Y él era don Eugenio Brito, ¿ya? Un artista también destacado, colaboró acá en la Pinacoteca, ¿no es cierto?, con ese mural genial que está ahí. Por lo tanto, también conocemos el nombre de él, que trabajó en la cerámica, hizo los diseños de piezas y trabajó en toda la parte artística. ¿Y quiénes trabajaban en el detalle, en el día a día? ¿Quiénes eran los obreros u obreras que trabajaban en esta industria? En esta industria había principalmente mujeres, mujeres muy jóvenes, se ven fotografías de los años 50, años 40, tenemos el registro fotográfico de mujeres, inclusive en la Biblioteca Nacional hay un par de fotografías tituladas Niñas trabajando en taller de cerámica. ¿Fuiste a buscar material allá? Sí, yo hice un acercamiento allá, inclusive mucha información que estaba errada y la corregimos y todo. Pero decía niñas en un taller, o sea, quien vio la fotografía vio que eran niñas que estaban haciendo un taller. Y no, la verdad es que eran trabajadoras en la fábrica de cerámica y no estaban en un taller, estaban haciendo su trabajo. Por lo tanto, eran gente muy joven que trabajó, principalmente mujeres, yo creo que por el tema que tenían más facilidad para el tema artístico, trabajaban con mucho pincel, mucha decoración a mano alzada, por lo tanto había que tener ahí un pulso. Y características que fueron ellas aprendiendo también con la práctica. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a estas personas, la gran mayoría, en Lota ya no quedan personas vivas, ya el año pasado falleció la última decoradora que estaba en Lota, la señora Oda Novoa, que tuvimos muchos contactos, muchas conversaciones, una persona muy amena, y nos contaba que justamente hacían un proceso de selección. Primero lo hacían reconocer colores, pintar algunas cosas, qué color iba con otro, y de ahí quedaban ya a prueba trabajando, y a medida que iban trabajando justamente iban logrando habilidad del oficio, y eran las que decoraban todas estas piezas. Pero también habían varones, hay mucha gente que cree solamente mujeres. Está el mito que yo trato de desmentirlo también, que dicen que el mito que doña Isidora Goyenechea contrata a mujeres para darle un trabajo y que ayuden al hogar, ¿ya? Pero ese mito yo lo he hecho por tierra porque si nos vamos a los datos históricos no concuerdan. Como origen de la fábrica de cerámica. En el fondo habría la que genera todo esto. O sea, tal vez pasó, pero paralelo a todo el proceso de industrialización igual. Claro, pero no coincide la fecha. O sea, el tiempo que doña Isidora estuvo viva, trabajó en Lota y todo, esta fábrica todavía no funcionaba. No existía, tienes razón, es muy anterior. Cuando empieza a aparecer esta fábrica, coincide un poco con los lineamientos que traía don Carlos Cousiño recién en ese tiempo. Y él empieza a impulsar más, ya estaba la industria esta de cerámica, pero no de piezas artísticas. ¿Por qué estas piezas, perdón Héctor, estas piezas uno las veía desde el extranjero, antes de la industria aquí en Chile? Claro, las piezas que se pudieran... Estas decoraciones, uno ve que los museos en Europa están llenos de este tipo de piezas. Eran de ese tipo. Y luego ya se hace esta industria en Lota, nacional, y todo lo que se tenía en ese tiempo, de los años 30 en adelante, 30, 40, 50, 60, 70, bueno, los terremotos después ya se encargan de ir eliminando este material, este patrimonio, ¿no es cierto? Y lo que todavía queda es de esta industria chilena. Recordemos que hasta los años 70 más o menos, toda la producción de cerámica utilitaria era chilena, penco, lota. Bueno, y ahí hay otras industrias que aparecen después. Héctor, mira, te propongo que nos separemos unos segundos, porque hay harto que queremos seguir conversando sobre este libro que tenemos acá, y vamos a revisar también algunas piezas para que ustedes puedan ver el detalle, el diseño y lo representativas también que eran, no solamente de Lota, sino que del país en ese tiempo. Nos vamos a separar un ratito muy breve y regresamos con más Pastel de Zanahoria acá en Canal 9 Bio Televisión. Gracias por acompañarnos, estamos de regreso por las pantallas de Canal 9 Bio Televisión en este Pastel de Zanahoria que está maravilloso porque estamos hablando de la cerámica de Lota con Héctor Uribe Ulloa. Héctor,
Te voy a decir cuál es mi favorito del libro que tenemos acá y que fue el que me voló la cabeza, y vamos a comenzar así revisando el detalle de las cerámicas y hablando también, por supuesto, de su diseño y de la historia que hay detrás de estas piezas. Página 78. Explícame cómo es posible que esta Blancanieves con estos 7 enanitos que están acá sean exactamente iguales al de la película de Walt Disney, porque son los mismos. Bueno, ahí la fábrica de cerámica, el Lota, se preocupó también, aparte de toda la producción que hacía, se preocupó también de hacer una línea especial para los niños, ¿ya? Pensemos que en ese tiempo, en la década del 30, estaba pensado con estas figuritas jugar, que los niños jugaran con estas figuritas, ¿ya? Ahora son piezas de colección, imposible que cumplan esa función. Y como tú dices, coincide un poco con, bueno, coincide en la década donde salió la película. La década del 30, más o menos. La década del 30, cuando aparece, no sé exactamente en qué año, aparece la película de Blancanieves, y Lota se toma de esta película, que fue un boom a nivel internacional y también marcó mucho en nuestro país, y toma estos mismos personajes para que vean la maestría de las personas de arte que tenían que hacer primero el diseño en la matriz. Lo hacían generalmente moldeable, en alguna arcilla moldeable, y de eso sacaban la matriz, que eran piezas como un rompecabezas que se unían, y una vez que tenían la matriz, ahí se le volcaba todo el material, ¿ya? Y se hacían las piezas ya en serie. Medio trabajo. O sea, un trabajo grande. Y después viene toda la y decoración, después viene el tema de la detalle. decoración, el detalle. Por ejemplo, este conjunto de Blancanieves, con los 7 enanitos, está pintado a mano. Todos los detalles son pintados a mano. Su gorro, sus rasgos faciales, el vestido de Blancanieves, todos los detalles de cada enanito está pintado a mano. Y la gracia es que este juego, así como tú lo ves acá en el libro, es uno de los tantos que se hicieron, si bien el molde es el mismo, pero la decoración iba cambiando. Y ahí estaba la mano diestra también de las mujeres que comentábamos, que ellas combinaban los colores, cambiaban algunos elementos decorativos y daban por resultado otro conjunto de piezas. O sea, ¿ya? cada conjunto, cada pieza tenía el sello de la artista que lo pintaba. Qué bonito, sí, irrepetible. Hay un Dumbo también en la página 82. Sí, Dumbo, también ligado al tema de las películas, ¿no es cierto? Pero antes de la película, nosotros generalmente somos del tiempo de las películas, pero anterior a eso venían los cuentos, claro. Entonces también hay muchas piezas que vienen desde los cuentos. Las más antiguas están tomadas desde los cuentos, y más antiguas también desde los cómics, las historietas que circularon en nuestro país, como la de Don Fausto, que fue un personaje popular muy antiguo, ya de comienzo de 1900 se conocía a Don Fausto, se hizo una película de él en Chile, y esta pieza también está de dos maneras, está representada en Lota, la figurita de Don Fausto. Este que tengo acá, mira, lo voy a mostrar porque lo encuentro genial. A propósito, siguiendo la línea de los niños, ¿no? Este personaje mágico que también está muy bien retratado en esta pieza de cerámica. Viejito Pascuero. El Viejito Pascuero. Justamente hay 2 versiones del Viejito Pascuero y que están numeradas. Ese era el número de serie del molde, ¿ya? El 171 y el 172. También, si tú te fijas, están pintados a mano, todos los detallitos, inclusive su bolsa del viejo Pascuero, el más grande. Se ve un oso que sobresale de la bolsa, se ven otras figuritas, un perrito, una muñeca. Y todo eso pintado con pincel. Yo no sé cómo lo hacían, la verdad, para tener un pulso y de dar el color, dar las características a cada pieza. La expresión también. La expresión. Sí, no, es increíble, es muy bonito esto. Héctor, hay otros temas que están presentes acá, como por ejemplo la religiosidad, el folclore. O sea, las piezas eran muy representativas, no era solamente hacer una figura bonita, sino que además generar identidad. Claro, porque pasa también por los lineamientos y los momentos artísticos de la época. Vamos precisamente a eso. Y de ahí depende un poco qué figuras se hacían, ¿ya? También abajo de la figurita tenía, aparte de este número, tenía un sello
un sello de lota, que eso yo lo explico en el libro anterior, acá lo doy en forma más general, y ese sello hemos podido detectar que es de diferentes épocas, diferentes periodos. Y hay algunas piezas que tienen doble sello, ¿ya? Uno que venía en el molde, por ejemplo, un lota que es manuscrito, y aparte otro que es más moderno, que es estampado, que es como el perfil de una fábrica. Y eso quiere decir que esa pieza era más antigua y que luego se volvió nuevamente a hacer, a fabricar, a pintar, seguramente por los requerimientos del momento, que dijeron, ya, esta pieza nuevamente saquémosla de nuevo. Pero que quede claro que es una pieza original de otra. Sí, ¿Y claro. cuáles son estas épocas? ¿Tú las tienes identificadas? Sí, a nivel artístico hay varios momentos. Uno que es de comienzos de 1900, que son todas estas piezas para exterior de jardinería, esta especie de troncos de árboles de medio metro, 1,5 metros de alto, ya que tienen como una especie de tronco, y eso está hecho en material de terracota y es vidriado, ya que es un color medio oscuro, un color más tipo café. Café. ¿Ya? Pero tiene el vidriado característico y con detalles del orgánico, parece una especie de tronco de árbol, que eran para el exterior. Ese juego de troncos de árbol también hay mesas, hay maceteros, hay sillones, asientos, que es lo que hemos podido conocer, y eso es de 1900, se conoce en Chile como el Art Nouveau francés, ¿ya? Que llega en esa forma a Chile y que justamente se da en los talleres de lota, o sea, de esa modalidad de Art Nouveau desde el orgánico. En estas piezas, si se estudia arte, se estudia desde lota, ¿te fijas? Cuando todavía no existían las escuelas de arte en ese momento. Wow. Y lo otro ya de estas mismas piezas de 1932 en adelante, están ya los diseños de lo figurativo, ¿no es cierto?, lo religioso con fuerza, y también lo vernáculo, para dar una identidad desde lo nacional. Y ahí hay mucha representación en lota de, por ejemplo, el guaso a caballo, de la cantora con guitarra, Sí. del bailarines de cueca, Aquí entran también las figuras históricas, ¿o no? y que entra también justamente al tema que da una identidad nacional desde lo histórico, como Bernardo Higgins. Lo encontré genial. Y Por- la bota ahí. Y hay, por ejemplo, una bota de guaso, ya con su espuela, con todo, y ese es un florero. ¿Ya? Hay dos formatos de esa bota de guaso que se hicieron en Qué lota. elegancia este florero, imagínate. Por Claro, otro lado mira. está el arte, el Art Deco, que también se dio en lota a través del color, mucho color, y trabajar lo geométrico. Lo geométrico con un color muy fuerte da la relación del Art Deco en lota en estas piezas. ¿Ya? Recordemos que a nivel, bueno, de arquitectura en Chile fue súper importante el tema del Art Deco, pero lota lo representó de esa manera en el tema de sus piezas, principalmente jarrones, ya los decoraban de esa manera. Por ejemplo, tú tienes un juego de jarrones, son jarrones, ¿ya? Miren estos jarrones, por favor. Y eso también tiene el estilo vernáculo muy marcado, ya que es una familia de guasos de la zona central, la mamá, el hijo, la hija, el niño, son jarroncitos. En el caso de las chupallas, los sombreros que tienen los varones, ya esa es una tapita que se destapa, ¿no es cierto? Y es un jarrito. El asa está por atrás, no se alcanza a ver mucho. pero Algo se ve, algo se ve, Son jarrones, sí. son jarroncitos. Exacto. Y esto ya es en la segunda época. Esto es como de la segunda Claro. época, de 1940 en adelante. Ya. Y después hay otra etapa. Bueno, esto, el Art Deco es de ese tiempo, años 40, con fuerza, y termina la producción de lota ya en el año 47, 48, 49, 50, con, diríamos, lo más decorativo que hizo lota y que fue basarse en antiguas piezas europeas. Ahí hace un referente al estilo europeo, y es en la decoración de mayólica, que es una decoración recargada con ciertos colores específicos, y lota lo trabaja mucho con el tema floral, ¿ya? Por lo tanto, la pieza en sí ya cambia de características, puede ser un jarrón, puede ser un florero, diferentes piezas, pero la decoración es la que le da la característica de mayólica, y que era el mayor orgullo, y aparecía, por ejemplo, como publicidad en revistas de la época. Y ahí tenemos un tibor de mayólica,
donde yo cuento un poco la historia de cuándo se construye cuándo se hace, a quién iba dirigido, ¿ya? Y que hasta la publicación del libro esa información se desconocía. Voy a saltarme un tema que es muy interesante porque las piezas son increíblemente hermosas y yo sé que también hay una historia detrás de cada una de ellas, que es la vajilla. Porque acá, Héctor, se ve que hay diferentes estilos, diferentes formatos, especialmente, puntualmente de tazas. Sí, las tazas en lota, lo mismo que en penco. Penco también produce una cantidad impresionante, pero acá era en menor cantidad, pero también había una variedad de tacitas para el café diferenciada. En ese tiempo se diferenciaba, la taza de café era más pequeña, ¿no es cierto? La taza de té era más grande. No como ahora, que todo en un tazón. En un tazón, la taza de consomé. Claro. ¿Te fijas? Venía la taza de consomé con sus las dos orejitas y con su plato. Y la vajilla, en general, consistía de por lo menos unas 10 piezas en total. El plato de pan, plato hondo, plato bajo, el plato de postre. Entonces era una variedad y un mundo de piezas. Para cada comida. Para cada comida. Y el tema de las tazas, yo centré un interés especial, no sé por qué, con las tazas de café. ¿Ya? Tanto de penco como de lota. Tengo una colección de tazas de café de penco y también he estudiado las de lota más escasas de encontrar. Y la que más se conoce es la que tú tienes ahí en esa página, que es la del segundo capítulo, que es la taza 51, número 51, que es la tacita de café. Y esa tacita tiene la característica que va en un color, en un solo tono, diferentes colores aparece esa taza, por lo menos hay como 10 colores, y tiene un baño de oro en su interior, de 24 quilates, con su oreja también pintada en oro y con un ribete en su plato en dos partes, en el borde y un poco en el borde interior, exterior e interior. Por lo tanto, esa está en café, está en azul, en naranjo, en amarillo, en verde. Como un rojo, así como un caoba. También se encuentra esa con el interior en blanco, no claro. en oro. Y también la que encontramos ahí, que está con estas florcitas, está en un esmaltado en blanco, con los ribetes en oro y con estas florcitas pequeñas de decoración. Oh, son una joya. Y después tenemos también otro tipo de tazas de café que traen estas, me da la impresión de que son estas calcomanías de las cuales tú nos estabas contando. Exactamente. Esta también, otro modelo de tazas de café. Hasta la publicación de este libro solo las conocíamos en blanco y negro, ya en unos catálogos antiguos que encontramos, donde aparecían fotografías de estas piezas. ¿Cómo las pillaste? Y las fuimos de a poco ahí hasta que fuimos dando con estas tazas, y estas son muy lindas también, conocida también como el modelo Moca, que era un poquitito más alta, y con una calcomanía ahí de obras de arte europeas, ¿ya? Y también con su color, su asa en oro, pero con esta calcomanía. Y esta es la taza 56, No, es preciosa. conocida con el número 56. Y así también hay otras tacitas que hemos ido conociendo de una u otra manera y que van apareciendo. Y aparte, como decíamos, las de café, las de té, que también hay variedad de juegos. Pero donde más destacó Lota en este tipo de tazas fueron en las de café, las pequeñitas tazas para el café. ¿Y hay más diseños? Tienen una cantidad de diseños. Hay más diseños, sí, impresionante. hay más piezas y todo, pero son muy difíciles de encontrar. Oye, a propósito de eso, ¿dónde se pueden ver, ya nos va quedando poquito tiempo, pero ¿dónde se pueden ver estas piezas hoy en día? Aparte de en este libro maravilloso, que ya le vamos a preguntar a Héctor dónde lo podemos conseguir, pero ¿dónde se pueden ver? ¿Hay algún lugar donde estén físicamente expuestas? Sí, acá en Concepción, por ejemplo, está en la Galería de la Historia, en el segundo piso, hay una sala dedicada especialmente a la cerámica regional. Y de esa sala hay una colección de más de 100 piezas que están para exhibición y se pueden ver las piezas ahí en esa salita, ¿ya? En la Galería de la Historia. En la Galería del segundo piso. La colección con el Parque Ecuador. sí la donó la doctora Gloria Herrera, que se dedicó también a
a coleccionar estas piezas. Y ella me dice, por culpa suya, yo ahora colecciono lota. Pero no sacan nada con ir a ver las piezas sin conocer toda la historia. Así que, claro. Héctor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, este libro se encuentra a la venta, diríamos, en internet, en Busca Libre y también en la página de la distribuidora La Comuna, todo junto, La Comuna, donde pueden ustedes ahí pedir los libros. También están en librerías a nivel nacional, cosa de buscar. Así que hay posibilidades para acceder al Muy bien. Alota, piezas con historia, cerámica artística de Héctor Uribe Ulloa, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros en este pastel de zanahoria. ¿En qué estás trabajando ahora, rapidito? Bueno, estoy ahí con algo de Violeta Parra, que estamos tratando de hacer un trabajo, pero de Violeta Parra cuando estuvo acá en Concepción, cuando vivió acá su paso por Conce. Mira, en 1957, sí, 58. Por ahí dicen que hasta ella es la madre de toda nuestra historia vinculada a la música y al rock. Eso dicen por ahí, así que está súper interesante. Muchas gracias, Héctor, que te vaya súper bien y vamos a estar muy atentos a ese trabajo que estás desarrollando ahora. Que estés bien. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro pastel de zanahoria aquí en Canal 9 Bio Bio Televisión. Que estén súper bien. Chao, chao. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.